En este video hablaremos sobre el criterio de caída de tensión. La caída de tensión es un fenómeno que se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta una carga a cierta distancia del punto de alimentación. La caída de tensión es la disminución del voltaje debido a la longitud del conductor o de la resistencia de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo tener una lámpara, un ventilador, una bomba a 3 metros del punto de alimentación a tenerlo a 50 metros o más. Va a existir una disminución del voltaje y eso representa un problema en las instalaciones eléctricas. Una forma de controlar esta caída de tensión, esta caída de voltaje, es incrementando el calibre del conductor. Quiere decir que el cable sea más grueso para que exista una menor caída de tensión. Es una forma de controlarlo, es de las formas más populares o las más comunes. Aquí vamos a estudiar algunas formas, o más bien vamos a analizar la fórmula de la caída de tensión para que ustedes vean qué es lo que afecta para cuando tenemos un circuito eléctrico que está muy lejos de nuestro punto de alimentación. Entre más lejos esté la carga, más aumentará la caída de tensión. Ejemplo, calcule la caída de tensión que presenta una carga que consume una corriente de 5 amperes transportada por cables calibre 14 AWG, trabajando con un voltaje de 127 volts. Vamos a hacer un ejemplo rápido, vamos a ocupar esta fórmula. El porcentaje de caída de tensión es igual a 4 por la longitud por la corriente entre el voltaje de fase neutro por la sección transversal. Entonces, como podemos ver en la fórmula, estos elementos que están arriba son elementos que afectan a nuestro circuito eléctrico, porque a mayor longitud o a mayor corriente, este número será más grande. Y lo máximo que debe tener un circuito eléctrico, sea alimentador o sea un circuito derivado, es el 3% de caída de tensión. Entonces, si estos números que están arriba son más grandes, este número va a aumentar. Por lo tanto, no deben ser grandes. Este número que está acá, bueno, este es un 4, es una constante. Esta es una letra, que es la longitud. Y esta es la I, que es la intensidad de corriente. Entonces, a menor longitud habrá menor caída de tensión. A menor corriente habrá menor caída de tensión. Y los que están aquí abajo, entre más grandes, mejor, porque habrá menor caída de tensión. Los que están en la parte de arriba son directamente proporcionales y los que están abajo son inversamente proporcionales. En este caso queremos que este número sea bajo. Por lo tanto, a mayor voltaje, menor caída, y a mayor sección transversal, que es el grosor del cable, menor caída de tensión. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que son 3 metros, son 5 amperes, tenemos 127 volts y nuestro conductor es del calibre 14. Por lo tanto, tiene 2.08 milímetros cuadrados de área. Y esto nos da como resultado 0.22% de caída de tensión. Aquí lo que vamos a hacer es ir aumentando este número que está en rojo. Lo vamos a aumentar ahora al doble. Tenemos que es un 6. Y todos los demás elementos, todos los demás datos se mantienen iguales. Fíjense, aumentó a 0.45% de caída de tensión. Lo aumentamos a 9 y aumenta a 0.68. Lo aumentamos a 15 y aumenta a 1.13 de caída de tensión. Y si vamos aumentando este número, existirá mayor caída de tensión. Por último, a 24 metros y ya tiene 1.81% de caída de tensión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros no debemos superar el 3% porque es una recomendación que nos da la norma eléctrica para que no tengamos problemas con ese circuito, porque si hay un voltaje muy bajo, los aparatos eléctricos empiezan a funcionar de forma incorrecta. Algunos no, pero la mayoría sí.
Por lo tanto, nos lo recomienda que no excedamos del 3% de caída de tensión. A veces me preguntan, me hacen consultas y me dicen, tengo una pequeña cabaña o tengo un pequeño cuarto con un baño, pero está muy lejos de mi mufa, está muy lejos de mi medidor. Les pregunto cuánto está, no, pues está como a 100 metros. ¿Qué cable uso? Entonces aquí ya hay un problema porque se va a gastar mucho en el conductor eléctrico porque tendrá que ser muy grueso para que no haya una caída de tensión importante. Porque a veces, tal vez si son focos incandescentes no hay problema, pero si es una bomba sí va a haber un problema porque no va a funcionar de forma correcta. Por lo tanto, siempre hay que tener muy en cuenta la caída de tensión, que no supere el 3%, porque esa es una recomendación que nos da la norma eléctrica. Recuerden muy bien esa parte.